Nos honra contar con su presencia en este espacio dedicado al desarrollo y aprendizaje profesional. Para continuar con nuestra jornada de capacitación, les invitamos a tomar sus lugares y prepararse para conocer a nuestro expositor del día de hoy, a quien presentaremos con una breve reseña de su destacada trayectoria. Módulo 3. Resolución Miscelánea Fiscal 2025. Mario Orlando Beltrán López. Es contador público egresado con reconocimiento al mérito académico por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es maestro en estudios fiscales por la Universidad Autónoma de Chiapas y maestro en administración por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Candidato a doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Es asesor fiscal y contable para diversas empresas a nivel nacional, con más de 15 años de experiencia profesional. Asimismo, es socio del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas. Es agente capacitador externo, acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se desempeña actualmente como expositor a nivel nacional, ante diversos organismos, colegios e instituciones educativas y dependencias públicas, así como catedrático a nivel licenciatura y posgrado. ¡Bienvenido! Recibamos al maestro con un fuerte aplauso. Bienvenido, maestro. Gracias. Me imagino que todos los presentes aquí son, al igual que un servidor, contadores, abogados, ¿verdad? ¿Algún ingeniero en sistemas o alguien relacionado con temas informáticos? No, esto explica por ese rostro que muchos hoy estamos mostrando. Y la pregunta la hago principalmente por lo que tenemos hoy. Amanecimos prácticamente con ese cambio en la DIOT, en el envío. No sé si por ahí ya lo pudieron revisar. Y que pareciera entonces que además de contadores y abogados con el estrés numérico y legal, también hay que revisar algunos conceptos un tanto tecnológicos, como que si un archivo carga batch, texto y sobre todo los cruces que va a significar. Y esto, bueno, no estaba contemplado evidentemente, pero cuando lleguemos al tema de las facilidades para contribuyentes en cuanto a quedar relevados por el envío de la DIOT, ahí vamos a hacer algunos comentarios. Mientras tanto, vamos a platicar acerca de este documento que evidentemente viene ya a ser el pilar cada año, por lo menos en este último sexenio, bueno, el 24-30 y 18-24, en el sentido que no hemos tenido una reforma fiscal integral. Lo que sí se espera entonces es que para el siguiente año exista dicha reforma. Sabemos perfectamente que el tema recaudatorio es algo que tiene que velar el Estado y que como contribuyentes también tendremos que revisar cómo se hace ese cumplimiento para pagar, como diría el maestro Nulfo Sánchez Miranda, hacer el pago justo de los impuestos. Entonces tenemos este documento denominado la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025. Y algo importante, y creo que aquí esta diapositiva está de más, y no quiero decir que los que no están acá no lo sean, pero ustedes son profesionales, son conocedores. Y sobre todo que no se dejan llevar por esa noticia que por ahí algunos todavía cuestionan. ¿Los asimilados van a desaparecer? ¿Quién escuchó esa pregunta o quién recibió esa pregunta? Creo que muchos, ¿verdad? Y se deriva de un comentario que carece de un sustento, carece de una información. Entonces, aquí lo importante que hay que tener para este documento llamado Resolución Miscelánea es evidentemente conocer que hay una vigencia del 1 de enero al 39 de diciembre, porque evidentemente pueden haber reglas 24, 23, 22 que alguien nos comparta pensando que son las mismas, que se han transcrito de un año a otro, y esto puede que no sea así. Eso significaría que tengo que revisar primeramente el texto original de dicha publicación. Y dos, las modificaciones. Hoy tenemos solamente la primera versión que ni siquiera fue anticipada, ya fue una modificación tal cual vía Diario Oficial de la Federación. Pero entonces, el trabajo que tengo yo, que estoy al frente del cliente, que estoy revisando sus temas contables y fiscales, bueno, más fiscales, es revisar la vigencia de lo que yo pueda tener a través de algún blog, algún texto en WhatsApp, etcétera, revisar la vigencia. Ahora, este documento llamado miscelánea va a cuidar y sobre todo va a perseguir un objeto.
Pudiéramos señalar entonces que es solamente orientarse a complementar lo que ha dispuesto un Código Fiscal de la Federación, última modificación 2021, una ley de ISR, última modificación 2014. ¿Y entonces por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque pareciera que dicho Código Fiscal de la Federación, al no tener cambios, al no tener modificaciones, pues no habría razón para que también tengamos modificaciones en las reglas misceláneas relativas al Código Fiscal de la Federación y lo propio en otras legislaciones. Entonces, el objeto que tiene esta resolución miscelánea es publicar anualmente, agrupar y facilitar el conocimiento de estas reglas generales dictadas por la autoridad fiscal en materia de impuestos, productos, etcétera. De esta manera, entonces, tengo que analizar y comprender que en lo general la miscelánea va a buscar, en todo caso, complementar, lejos de dar facilidades, va a complementar lo que operativamente no dispone un código fiscal o una legislación en lo particular. Ahora, no hay que perder de vista, colegas, que este artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación es muy claro, sobre todo para comprender el alcance que tendrá este documento, año con año. Pero quiero hacer aquí algunas reflexiones, primeramente porque el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación establece este planteamiento. Primero, la autoridad fiscal para mejor cumplimiento de sus facultades estará lo siguiente. Fracción primera, proporcionará asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía. Me detengo, porque esta modificación se dio en 2021 y muchos dijimos, bueno, está bien para el contribuyente, pero ¿qué tiene que ver la ciudadanía? Muchos pensamos, bueno, ya ahora habrán programas de cultura fiscal en las escuelas, etcétera. Pero si revisamos el Plan Maestro 2025 por parte del SAT, pues se da a conocer que habrán contenidos para niveles educativos respecto al cumplimiento tributario. Entonces pareciera que por lo menos este sexenio, este ejercicio 2025, vamos a tener mayor participación de la ciudadanía en el conocimiento de los temas fiscales. Ojalá se pueda eliminar esa idea de las cuentas bancarias fiscales y no fiscales, porque es algo que luego, cuando llegan los problemas, simplemente se cuestionan, oye, ¿y por qué? Si esta cuenta de Coppel, de Banco Azteca, no es fiscal. Bueno, es un tema de cultura. Entonces, se va a proporcionar la asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanos procurando hacer la publicación anual de la resolución dictada por la autoridad fiscal que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. Y aquí viene la parte interesante, algo que por lo menos en el sexenio anterior se rompió la jerarquía de lo que estableció la ley y lo que quiso imponer la resolución miscelánea. Por lo menos este SAT, el del 2024-25, se da cuenta del error y hace modificaciones importantes a nivel de reglas misceláneas para homologar. Porque técnicamente, la resolución que se emita conforme a este inciso y que se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generan obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Se comprendería entonces que si aplico el contrario sensu, que si tengo una regla que no se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, o sea, elemento de contribución, podría establecer obligaciones. Y esto también puede generar algunos pensamientos o algunas ideas cuando le preguntamos al joven contador, joven contadora, oye, ¿dónde consultas las obligaciones fiscales de un contribuyente? ¿Y qué responde este joven que está iniciándose en este mundo de los impuestos? Responde que la constancia de situación fiscal. ¿Qué opinan, colegas? ¿Es correcto que este documento sea la base para que un contribuyente, para que el contador o contadora conozca las obligaciones de un contribuyente? ¿Verdad que no? ¿Cuál es el documento, cuál es la fuente que debo tomar? La propia ley. Porque entonces se escudan, es que la constancia establece las obligaciones. Oye, ¿y entonces por qué envías la contabilidad de medios electrónicos si en la constancia no aparece dicha obligación? Por poner un ejemplo. Lo que esto nos está invitando a reflexionar que tendremos que revisar cada una de las disposiciones y no solamente código, ley, sino otras que pueden derivar del cumplimiento para un contribuyente. Por otra parte, habremos de considerar que la miscelánea no solamente se basa o se sustenta en reglas, sino que también tendremos anexos.
Anexos que vienen a complementar, ahora sí, de manera un tanto operativa, cómo cumplir con ciertos requisitos, trámites o información que se requiere. Ojalá, y lo digo con mucho respeto porque sí, lo hice de seguro, en la juventud fue muy fácil pedir, oye, ¿quién me puede proporcionar las tarifas de ISR 2025? No debería existir esa pregunta. ¿Por qué? Porque alguien que está conociendo el tema de los impuestos sabe perfectamente que existen anexos. Y en lo particular hay un anexo 8 que va a referir a las tarifas para el cálculo de ISR 2025. Oye, ¿dónde puedo revisar los requisitos para un trámite determinado? Anexo 1A. Oye, ¿dónde puedo revisar el listado de donatarias? Anexo 14. ¿Dónde puedo verificar las reglas de comprobantes fiscales? Anexo 20. ¿Dónde puedo revisar el tema de la contabilidad de los electrónicos? Anexo 24. Y demás. Evidentemente no se trata que tú y yo seamos expertos conociendo de la A a la Z cada uno de los anexos, pero por lo menos que sepamos que existen. Ahora, en función al tema de la vigencia de esos anexos, por acá no se alcanza a distinguir, pero lo que tengo con letras verdes son anexos nuevos que se dan a conocer en la resolución 2025. Habrá aquí, letra amarilla, anexos que fueron modificados. Vienen con antelación y estos fueron modificados. Y estos que tienen acá, fondo blanco, son anexos prorrogados, tal cual, por ejemplo, anexo 20, anexo 24 y otros. Entonces, valdrá la pena revisar cuáles son y sobre todo, por lo menos el título de estos anexos para saber dónde habremos de localizar e identificar dicha información. Ahora, algo que el contribuyente en lo particular requiere es certeza jurídica en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y estamos de acuerdo que esto se dará a través de la publicación vía Diario Oficial de la Federación. Y ustedes y yo no pudiéramos tomar alguna acción de beneficio u obligación si no está en dicho documento, dicha publicación. Pero lo que ha hecho el SAT con el ánimo de generar con antelación algunos beneficios para los contribuyentes es publicar lo que en algún momento hace cerca de 10 años, 12 años, conocimos como los anteproyectos a la resolución miscelánea fiscal 2000, la que le corresponda. Hoy se conocen como versiones anticipadas. Y esto tiene un fundamento particularmente en la regla 1.8, ya que señala, asimismo, el SAT dará a conocer en su portal de forma anticipada y únicamente con fines informativos, reglas de carácter general que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Los beneficios contenidos en dichas reglas serán aplicables a partir de que se den a conocer en el portal del SAT, salvo que se señale fecha expresa para tales efectos. Entonces, pudiéramos ver una primera versión, segunda versión, tercera versión, quinta versión anticipada, en este caso de la segunda resolución de modificaciones. No estará publicada en Diario Oficial de la Federación. Pero si yo encuentro una regla que me esté beneficiando, evidentemente no imponga obligaciones, yo la puedo tomar al amparo de esta regla 1.8, tal cual ocurrió en octubre de 2024. Cuando se dio a conocer la segunda resolución de modificaciones en carácter de versión anticipada. ¿Y esto qué significó? Que los reciclos podrían retornar entonces a la fecha de expulsión. Ya luego se dio la publicación el día 12 de octubre y bueno, es solamente confirmar. Entonces, hasta aquí creo que tendremos que analizar texto original, modificaciones y estas versiones anticipadas para que el contribuyente sepa la actuación que va a requerir de acuerdo a las disposiciones fiscales. Muy bien, vamos ahora a revisar temas del Código Fiscal de la Federación, que si bien es cierto no hay modificaciones, sustanciales, también es cierto que algo está pasando. Cuando, por ejemplo, hablamos de la inteligencia artificial, solamente como la reflexión, se supone que este proceso evidentemente ayudaría a la recaudación tributaria. Esto evidentemente va a provocar desempleos, pero también hay un tema con el tema de desempleos por los índices de pobreza. Oye, se supone que si incorporas inteligencia artificial habrá más pobreza. Ok. Pero ahora, se supone que el gobierno debe ser capaz de poder responder a esa pobreza. Ok, resulta que México tiene una tasa, conocemos 30%, pero México es de los países que más pobreza tiene. No hay una relación entre estos índices. ¿Y por qué llevo esto? Porque ¿cuál es la relación del Código Fiscal con la miscelánea? Principalmente porque no han habido estas modificaciones o adecuaciones.
Entonces, lo que está ocurriendo, el código intacto, la miscelánea intacta. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? El SAT está utilizando ciertos conceptos y los está aplicando, evidentemente, con motivo de esa recaudación. Tan así como la presunción de operaciones inexistentes amparadas en los comprobantes fiscales. Y el primer tema que tenemos es el domicilio fiscal. Basta entonces revisar el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación y que nos preguntemos, ¿el domicilio fiscal de mis clientes cumple con este precepto del artículo 10? Porque muchas veces hacemos la presunción de que la casa habitación puede ser domicilio fiscal. Tengo un taller mecánico, pero el domicilio registrado es el de mi casa. Tengo, no sé, soy abogado o contador, llevo contabilidades o llevo defensa en mi casa. Soy asalariado, ¿cuál es mi domicilio fiscal? O si hablamos de una persona moral, ¿qué características se van a señalar para definir este domicilio?